Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video, de verdad nos ayuda mucho. Nunca imaginé que sería el tipo de mujer que se apartaría de sus votos matrimoniales. Si alguien me hubiera dicho hace años que tomaría decisiones que desgarrarían las costuras de mi familia, me habría burlado. Yo era la que siempre creyó en la lealtad, en el compromiso, en resistir en las buenas y en las malas. Pero a veces la vida tiene la forma de mostrarte que incluso las convicciones más fuertes pueden flaquear bajo las circunstancias correctas o equivocadas. Conocí a Arias cuando tenía 24 años, era tranquilo, serio, el tipo de hombre que hablaba poco, pero hacía que cada palabra pesara. Al principio me atrajo su estabilidad. Mi propia infancia había estado llena de caos. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años y mi madre trabajó hasta el agotamiento para criarnos. Así que cuando conocí a Arias, un hombre con un trabajo estable, intenciones claras y una previsibilidad casi aburrida, se sintió seguro e incluso reconfortante. Nos casamos después de un año de conocernos, fue una boda sencilla, sin dramas, sin complicaciones, solo dos personas que creían que podían construir una vida juntas y por un tiempo funcionó. Compramos una casa pequeña, tuvimos 2 hijos y nos acomodamos en el ritmo de la vida matrimonial. Él trabajaba largas horas en una oficina gubernamental y yo me quedaba en casa con los niños, manejando el hogar, cocinando, limpiando, enseñándoles el abecedario y más tarde ayudándolos con sus tareas de ciencias. Pero con el paso de los años empecé a sentir algo que no podía explicar del todo. No era enojo ni tristeza exactamente, era más bien un vacío silencioso que se instaló en mi pecho y se negó a irse. Rías se volvió más distante con el tiempo. Nunca fue cruel, nunca abusivo, nunca descortés, pero estaba ausente. Incluso cuando estaba físicamente en casa, estaba en otro lugar mirando las noticias en la televisión, revisando correos, atendiendo llamadas de trabajo durante la cena. Cuando intenté hablar con él sobre cómo me sentía, asentía, pero decía muy poco, como si me escuchara a través de una niebla. No había peleas, no había gritos, no había grandes traiciones, solo silencio, solo distancia. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, presente pero invisible. Fue durante ese tiempo que conocí a Camil, era el hermano menor de mi amiga Shasia, quien recientemente había regresado al vecindario. Camil estaba en sus veintitantos, lleno de energía, siempre riendo, siempre haciendo preguntas, siempre prestando atención. Ayudaba a Shasia con su tienda y a veces lo veía cuando pasaba a comprar algo o a ponernos al día. Al principio nuestras conversaciones eran inocentes, casuales. Me preguntaba por mis hijos, se ofrecía a cargar bolsas pesadas o contaba chistes tontos. Yo me reía, decía gracias y seguía con mi día, pero lo que empezó a atraerme no fue su encanto, fue su atención. La forma en que escuchaba cuando yo hablaba, la manera en que notaba cosas, como cuando usaba un color nuevo o parecía cansada, la forma en que no me miraba por encima del hombro como tantos otros. Recuerdo una tarde lluviosa en la que pasé por la tienda y terminé atrapada allí porque las calles se estaban inundando. Shasia había salido al banco y estábamos solo Camil y yo. Hablamos por más de una hora, no de nada grande, solo de la vida, la infancia, libros, música. Y ese día me di cuenta de algo. Me sentí vista, realmente vista, como si importara. No como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como yo. Esa conversación se repitió en mi mente durante días. Aún así, no tenía la intención de cruzar ninguna línea. No estaba buscando una aventura, ni siquiera estaba segura de lo que sentía. Pensé que tal vez solo estaba sola y él simplemente estaba siendo amable. Pero cuando estás hambrienta de conexión, incluso un poco de calidez, puede sentirse como un incendio. Poco a poco los límites comenzaron a difuminarse. Empezamos a enviarnos mensajes de vez en cuando, cosas mayormente inofensivas. ¿Viste la lluvia otra vez hoy? ¿O tu receta de biryani realmente funcionó? Gracias, pero la frecuencia aumentó. Luego llegaron conversaciones más largas, mensajes nocturnos, bromas, cumplidos. Me encontré esperando sus mensajes, sonriendo al teléfono como una adolescente, ocultando los chats de Rías, no porque tuviera algo terrible que esconder, sino porque sabía que estaba pisando terreno peligroso. La culpa se fue colando lentamente. Cada vez que hablaba con Camil me decía a mí misma que sería la última vez, que tenía que parar, que estaba casada y que esto no estaba bien. Pero la soledad en casa se sentía más pesada cada día y Camil era el único que parecía notar que yo siquiera estaba viva.
Un día me encontré con él en el parque, había llevado a los niños y él estaba sentado solo en un banco tomando té. Me saludó con la mano y dudé, pero luego me senté. Los niños estaban ocupados en los columpios y hablamos como de costumbre, pero esta vez se sintió diferente. Me dijo que pensaba que yo era especial, que admiraba mi fortaleza, mi sonrisa, mi espíritu, y yo no lo detuve. No lo alenté tampoco, pero no lo detuve. Y en ese momento una parte de mí que había estado enterrada durante mucho tiempo cobró vida. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que ni siquiera sabía que me estaba asfixiando. Esa noche me acosté junto a Rías en la cama mirándolo dormir, el hombre con el que había compartido mi vida durante 10 años, y sentí dos emociones chocar dentro de mí, amor y dolor. Lo amaba de una manera distante y apagada, pero también le guardaba resentimiento por hacerme sentir que no existía, por no preguntarme cómo había sido mi día, por no acercarse a tocarme a menos que fuera por rutina. Quería sentirme mujer otra vez, no una máquina, no una cuidadora, no un objeto fijo en una casa que funcionaba en piloto automático. No dormí esa noche, me pregunté una y otra vez cómo había llegado hasta ahí, cómo yo, la mujer que siempre juzgó a otros por tener aventuras, había caído en la misma historia que solía condenar. No había pasado nada físico, pero emocionalmente ya estaba engañando. Había cruzado una línea, lo admitiera o no, y sabía que a menos que algo cambiara de forma drástica y pronto iba a caer más profundo. Pensé que podía arreglar las cosas fingiendo que no pasaba nada, que si simplemente ignoraba la conexión creciente entre Camille y yo, se desvanecería sola. Dejé de responder a sus mensajes por unos días, di respuestas vagas cuando preguntaba cómo estaba y evité la tienda por completo. Me concentré en la casa, en los niños, en ser una buena esposa. Cociné los platos favoritos de Rías, sonreí más, traté de recuperar la ligereza en nuestras conversaciones. Incluso le pedí que se tomara un día libre para pasar tiempo juntos. Dijo que lo pensaría, no lo hizo. Ese vacío silencioso y doloroso empezó a regresar otra vez. Se sentía más pesado, esta vez como si toda la energía que había usado para fingir ahora me estuviera drenando por completo. Me acostaba en la cama y miraba el techo preguntándome cuánto tiempo más podía vivir así, presente pero desconectada, rodeada de gente y aún así completamente sola. Camille no dejó de intentar contactarme. Después de una semana me envió un mensaje que simplemente decía: espero que estés bien, extraño hablar contigo. Y así toda mi resistencia se quebró. No respondí de inmediato, pero ese mensaje se quedó conmigo como una mano apoyada suavemente en mi hombro sin exigir nada, solo haciéndome saber que no había desaparecido por completo. Eventualmente respondí, le dije que estaba bien, solo ocupada, pero una vez que la puerta se abrió de nuevo, no tardó en volver la avalancha. Nuestras conversaciones se reanudaron lentamente al principio, luego a diario hablábamos de todo y de nada. Música, sueños de la infancia, pequeñas frustraciones, esperanzas secretas, y aunque todavía no había contacto físico, nuestra intimidad emocional se profundizaba con cada palabra. Sabía lo que estaba haciendo, sabía el daño que esto podía causar, pero la verdad es que no quería parar. Se sentía demasiado bien ser notada, valorada, escuchada. Una tarde estaba sentada en el balcón doblando ropa mientras los niños hacían la tarea. Mi teléfono vibró. Camille había enviado un mensaje de voz. Dudé, luego lo reproduje. Habló de una canción que le recordaba a mí, luego hizo una pausa y agregó: ojalá pudiera decirte en persona cuánto te admiro. Me quedé inmóvil por un largo rato, los dedos enredados en una camisa, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Esa noche Rías llegó tarde, entró a la sala, apenas me reconoció y se fue directo a la habitación a cambiarse. Lo seguí sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Dije, ¿podemos hablar? Levantó la mirada brevemente y asintió. Sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Dije, ese es el problema, todo se siente vacío. Me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vivimos juntos, dormimos en la misma cama, comemos la misma comida, criamos a los mismos hijos y aún así es como si fuéramos extraños. Mi voz tembló un poco. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste y me viste no solo a la esposa que cocina y limpia? Se sentó en el borde de la cama en silencio. No sabía que te sentías así, dijo. Ese es el problema. No lo sabías porque dejaste de preguntar y yo dejé de decirlo porque no pensé que importara. Suspiró frotándose la cara. El trabajo ha sido estresante. Pensé que todo estaba bien en casa. Bien no es suficiente, Rías, susurré. No quiero ser invisible.
Por un momento pensé que esa conversación cambiaría algo, que se levantaría, me tomaría la mano, prometería hacerlo mejor, sugeriría salir a cenar o incluso solo hablar. Pero en cambio se levantó y dijo, hablamos más después del fin de semana, estoy muy cansado esta noche. Y así la conversación terminó. A la mañana siguiente llevé a los niños a la escuela y decidí caminar por el mercado en lugar de ir directo a casa. Necesitaba aire, espacio, algo que me recordara que todavía existía más allá de la rutina. No esperaba encontrarme con Camil, pero allí estaba sentado afuera de la tienda tomando chai y leyendo algo en su teléfono. Se levantó en cuanto me vio. Te ves cansada, dijo sin dureza. No mentiste, lo estoy. ¿Quieres sentarte un rato? Miré alrededor. Sabía que no debía, pero asentí. Nos sentamos en silencio unos minutos antes de que hablara. ¿Alguna vez sientes que solo estás pasando por la vida en automático? Me miró con algo muy parecido a la comprensión. Todos los días, hasta hace poco. Fue entonces cuando me di cuenta de que éramos dos personas atrapadas en vidas separadas, atraídas no por la lujuria, sino por algo más profundo, un vacío compartido. Aún así, intenté mantener la distancia, le dije que no debíamos hablar tanto, que no estaba bien, que estaba casada. Él estuvo de acuerdo cada vez y luego igual me escribía más tarde. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Una vecina hizo un comentario sobre verme reír afuera de la tienda con demasiada frecuencia. Yasia dejó de invitarme a su casa. Un día un primo insinuó que la gente estaba empezando a hablar. Eso me aterrorizó. No porque temiera el juicio, ya me estaba juzgando a mí misma desde hacía meses, sino porque sabía lo rápido que se descontrolaban las cosas en nuestra comunidad. Un susurro se convertía en rumor, un rumor en hecho, un hecho en cicatriz. Borré el número de Camil, lo bloqueé en las redes sociales, dejé de ir a la tienda. Fue lo más difícil que había hecho, pero sabía que tenía que recuperar algo de control. Rías notó algo diferente esa semana, preguntó si todo estaba bien. Quise reírme, estaba preguntando ahora, después de que todo ya se había incendiado dentro de mí, pero asentí. Solo estoy cansada, dije. Y estaba cansada de esconderme, cansada de fingir, cansada de ser alguien que no reconocía. Pero eso no significaba que la historia hubiera terminado. El silencio entre Rías y yo seguía allí, incluso si ahora era más fuerte que nunca. Y lo que sucedió después cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos nosotros. Pensé que cortar con Camila haría que todo volviera a la normalidad, que me sentiría orgullosa de mí misma por alejarme, que la culpa desaparecería, que recuperaría a la mujer que alguna vez fui. Pero no funcionó así. El silencio del que había intentado huir regresó aún más fuerte. Ahora resonaba con la pérdida de quien solía ser, de la conexión que encontré, incluso si estaba mal. Pasaron unas semanas, Rías y yo apenas hablábamos más allá de lo necesario, no estábamos peleando, simplemente no estábamos vivos, coexistíamos bajo un mismo techo, dos padres cumpliendo con su deber, dos personas interpretando papeles en una historia en la que ninguno de los dos creía ya. Entonces llegó el día en que todo se rompió. Era un sábado por la mañana, estaba doblando ropa en el dormitorio cuando Rías entró sosteniendo mi teléfono viejo, el que había usado antes de cambiar de número después de distanciarme de Camil. Había olvidado que existía, lo había dejado apagado en un cajón, no por secreto, sino por descuido. Rías lo había encontrado mientras buscaba un cargador. Sostenía el teléfono como si fuera algo frágil y venenoso al mismo tiempo. ¿Quieres decirme quién es Camil?, preguntó en voz baja. Sentí que el aire salía de mis pulmones. No intenté negarlo, no lloré ni supliqué. Me senté en el borde de la cama y lo miré a los ojos. Era alguien con quien hablaba, dije, cuando me sentía invisible, cuando sentía que ya no existía. Asintió lentamente, pero tenía las manos apretadas. ¿Me engañaste?, preguntó. No, dije con honestidad. No de la forma que piensas, pero crucé líneas. No voy a fingir que no lo hice. Se sentó y durante mucho tiempo ninguno de los dos dijo una palabra. Luego hizo la pregunta que más temía. ¿Por qué no viniste a mí? Lo hice, dije, lo intenté, Rías, tantas veces, pero nunca estabas ahí, no de verdad. Y después de un tiempo dejé de intentarlo porque dolía más ser ignorada que quedarme en silencio. Miró hacia otro lado y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto en años, arrepentimiento, no ira, no orgullo, solo arrepentimiento. Estaba intentando mantener todo unido, dijo, proveer, asegurarme de que tuviéramos estabilidad. Y yo estaba intentando no desmoronarme, susurré. No hablamos mucho después de eso, la tensión entre nosotros flotó en el aire durante días. Seguimos con nuestras vidas como dos actores en una obra sin guión. Pensaba que me pediría que me fuera o que él se iría, pero ninguna de las dos cosas ocurrió.
Una noche, mientras los niños dormían y la casa estaba en silencio, Riaz se sentó a mi lado en la sala, se veía cansado, derrotado. He estado enojado, dijo, pero tampoco soy ciego, sé que no he sido un buen esposo. Me enterré en el trabajo porque pensé que eso era lo que necesitabas. No me di cuenta de que te estaba dejando atrás. Asentí, pero me quedé callada. No estoy diciendo que lo que hiciste esté bien, continuó, pero no puedo fingir que no tuve parte en esto. Fue entonces cuando me quebré. Las lágrimas llegaron no por culpa ni vergüenza, sino porque después de años de silencio finalmente me había visto. Hablamos esa noche durante horas, de verdad hablamos sobre cómo ambos habíamos cambiado, cómo ambos nos habíamos fallado, cómo el amor se había vuelto rutina, cómo la comodidad se había convertido en distancia. No llegamos a ninguna solución mágica. No prometimos ser perfectos, pero prometimos intentarlo de nuevo, no por los niños, no por la sociedad, sino por nosotros mismos, por las personas que una vez fuimos y las personas que aún teníamos la oportunidad de ser. La sanación no ocurrió de la noche a la mañana, todavía había días en los que el silencio regresaba, pero hicimos tiempo. Salimos a caminar, cenamos juntos sin distracciones, nos preguntamos cómo estábamos y lo decíamos en serio, y poco a poco empecé a encontrar partes de mí otra vez, no en otra persona, sino en el espacio que estábamos reconstruyendo entre nosotros. Fue difícil, hubo retrocesos, pero nos elegimos de nuevo. Camil se desvaneció en el pasado, nunca volví a contactarlo y él nunca intentó hacerlo conmigo. Tal vez supo que era hora de soltar, tal vez tenía su propia vida que arreglar, pero nunca lo odié. Simplemente reconocí que lo que él ofrecía era algo que yo debía encontrar en casa y ahora estaba intentando hacerlo. Hoy cuando miro a Riaz ya no veo a un extraño, veo a un hombre que falló como yo, pero que eligió levantarse otra vez. Veo un matrimonio que se agrietó pero no se rompió. Veo esperanza no en forma de perfección, sino en la elección de reconstruir. Todavía cargo con culpa, siempre lo haré, pero también cargo con lecciones, que el amor sin comunicación se vuelve polvo, que la atención importa, que el silencio es peligroso y que a veces el perdón no es solo algo que nos damos el uno al otro, sino algo que debemos darnos a nosotros mismos. Esta es mi historia, no una de la que me sienta orgullosa, pero sí una de la que he aprendido y tal vez esa sea la única forma de seguir adelante. Riaz encontró mi teléfono viejo, me preguntó quién era Camil. No mentí, le dije la verdad. No había engañado físicamente, pero emocionalmente había cruzado una línea. No gritó, solo se veía con el corazón roto. Hablamos esa noche, de verdad hablamos por primera vez en años. Admitió que había estado distante, enterrado en el trabajo, y yo admití que me había sentido invisible. No fue fácil, pero elegimos intentarlo de nuevo. No porque todo fuera perfecto, sino porque ambos queríamos sanar. Empezamos a pasar tiempo juntos, a ser honestos, a estar presentes. Fue lento, a veces doloroso, pero real. Camil quedó en el pasado. Lo que permaneció fue la lección. Las relaciones no mueren por las peleas, mueren por el silencio. Todavía cargo con culpa, pero también cargo con fortaleza. Nuestro matrimonio no terminó, cambió, y esta vez nos estamos eligiendo con los ojos bien abiertos.